Muy buenos días con todos. Les saluda Carlos Gallo para darle la bienvenida a nuestra conferencia de fondos mutuos, contexto actual y recomendaciones. Para el día de hoy tengo para darles ahorita todos los puntos para tratar. Para empezar, este webinar está siendo preparado para todos ustedes, nuestros clientes, que estamos ahorita muy preocupados por esta coyuntura y que le damos la más cordial bienvenida con el panel que nos va a acompañar el día de hoy. Para lograr una mejor explicación de este webinar, esta presentación, estará a cargo el especialista, el señor Jorge Beingolea, vicepresidente de Portafolio Solutions. Él trabajó 3 años en RIMAX Seguros como gerente de estrategia de inversiones y fue portafolio manager en Intelligo Group. Jorge ha estado en Credicorp Capital desde el año 2019 a cargo del equipo de soluciones de portafolio en Perú, siendo responsable de la gestión de mandatos discrecionales, locales y participando en el proceso de asignaciones globales de activos. Jorge estudió economía en London School of Economics y tiene 2 maestrías, una en economía y otra en finanzas de la misma universidad. Y además es CFA Charter Holder desde el 2015. Jorge estará a cargo de nuestra presentación y también tenemos la compañía en nuestro webinar de nuestra gerente general de Credicorp Capital, Sociedad de Fondos Mutuos, la señora Rocío Coloma, quien nos dará también algunos updates al respecto del mercado. Algunas observaciones adicionales, por favor, todos los asistentes se encuentran con el micrófono apagado para poder tener una presentación más clara. Ningún partícipe podrá colocar su cámara ni compartir documentos por temas de seguridad. Todas las preguntas serán leídas y respondidas al finalizar las presentaciones. Y si desean hacer una pregunta, por favor deben escribirle en el chat en el pequeño recuadro de nube que aparece en la parte inferior de la ventana. Eso nos va a permitir a nosotros mantener un orden, agruparlas por temas y nosotros poder responderlas en el panel. Al finalizar, por favor, eso sí les vamos a agradecer mucho, se les enviará una pequeña encuesta para que nos las contesten y así con ella poder mejorar nuestras presentaciones y traerles cada vez más webinars como este que vayan muy ad hoc y muy afinados a lo que ustedes nos están pidiendo. Sin más preámbulos, los dejo con ustedes a Jorge Bengolea, quien estará a cargo de la primera parte de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. A ver si me dejan compartir la pantalla un ratito, por favor. Perdón. A ver, denme un ratito. A ver, avísenme cuando la puedan ver ya cuando se vea en modo presentación, por favor. Todavía está en modo pantalla Excel. Pantalla PPT normal, sí. Ya estamos, Jorge. ¿Está? Modo A ver, presentación, sí. ya, perfecto. A ver. Ya, listo. A ver, para partir, este ha sido un año en general de muy buen rendimiento para los activos de riesgo en general. Por activos de riesgo me refiero principalmente a acciones. Como pueden ver en esta columna de la izquierda, la que dice YTD, YTD quiere decir año corrido, ¿no? Cómo han rendido los activos en lo que va del año. Como pueden ver, ha sido un excelente año hasta el momento para la renta variable, para las acciones que han rendido 15% en el año. No tan buen año para la renta fija, los bonos, que han rendido en general menos 2% en el año, básicamente por la sensibilidad que cada uno de estos, que cada uno de estos tipos de activos tienen al ciclo económico global. Las acciones obviamente se favorecen cuando la economía global está surgiendo, mientras que los bonos, al ser un activo, digamos, un poco más conservador,
tiene una performance que se ve de alguna forma un poco más perjudicada en un contexto como el actual en el que el crecimiento global está al alza o ha estado al alza, porque implica probablemente mayores expectativas de subidas de tasas de interés y obviamente, como sabemos, el precio de un bono tiene una relación inversa con las tasas de interés, ¿no? Y esto ha afectado en general el precio de la renta fija en lo que va del año, visto en términos simples, ¿no? Mientras que las acciones, al verse favorecidas por expectativas de crecimiento altas, han tenido un rendimiento, como digo, ¿no? En general, bastante bueno en lo que va del año. Respecto a lo que ha pasado en los últimos meses, a ver, enfocándonos en julio y en lo que ha pasado en lo corrido de agosto, en julio lo que vimos fue una reversión respecto a la figura total que hemos visto en lo corrido del año. Como pueden ver aquí en la columna de julio, perdón, como pueden ver aquí en la columna de julio, el, lo que hemos visto en el mes ha sido un rendimiento bastante bueno de la renta fija y un rendimiento, si bien no malo, no tan bueno en la renta variable. ¿Por qué? Porque, a ver, dado que estamos en un contexto, como saben, ¿no? En el que el mundo se viene recuperando de la crisis del COVID, durante la primera mitad del año, esta recuperación impulsó a la renta variable, como decía, pero en las últimas semanas, en particular desde fines de junio, empezaron a surgir algunas preocupaciones por distintos factores, principalmente tres. Número uno, la variante Delta de COVID-19 que se empezó a esparcir no solamente en Estados Unidos, sino en otros países alrededor del mundo. Eso número uno. Número dos, el temor de que la economía china, que es la segunda más grande del mundo y el principal consumidor de materias primas en el mundo, se desacelere excesivamente. Y número tres, el temor también de que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, empiece a ajustar su política monetaria muy rápidamente y de alguna forma genere alguna traba significativa a la recuperación de Estados Unidos, ¿no? Con un ajuste de política monetaria más rápido del ideal. Y esta combinación de factores llevó a que durante julio los activos de menor riesgo se hayan visto favorecidos. Mientras que en lo corrido de agosto, a ver, estas preocupaciones durante los primeros días de alguna forma se revirtieron o se calmaron un poco, principalmente por el hecho de que en Estados Unidos, que es ¿no? la economía más grande del mundo, esta preocupación por una potencial desaceleración se vio mitigada por el hecho de que salió el reporte mensual de generación de empleo en Estados Unidos, que salió bastante bien, ¿no? Lo cual quiere decir que la economía de Estados Unidos se viene recuperando de una manera bastante robusta, incluso teniendo en cuenta este potencial impacto de la propagación de la variante Delta de COVID-19 y el impacto que esto podría tener en una ralentización o una desaceleración de la economía de Estados Unidos, ¿no? Por lo que, en general, esta calma que pudo traer la publicación de este dato favoreció bastante o viene favoreciendo bastante el rendimiento de los activos durante el mes de agosto. Pero creo que la figura general en el año, y con lo que les pido que se queden, es que viene siendo un año bastante bueno para la renta variable, como digo, un año no tan bueno para la renta fija. Y desde nuestro punto de vista, y como vamos a ver en lo que sigue la presentación, esto es algo que esperamos que todavía se prolongue hacia fin de año. A ver, en esta lámina lo que queremos hacer es mostrarles un poquito cómo es que ha venido la actividad económica global alrededor del mundo en los últimos meses y de dónde surge esta potencial preocupación de desaceleración de crecimiento principalmente en Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí es un indicador que se llama PMI compuesto. En términos simples, es una encuesta que se le hace a distintos gerentes de empresas de todo ámbito, de todos los países y de distintos sectores, en donde ellos responden una encuesta mensualmente respecto a cómo viene la actividad
económica en su sector y cómo esperan que venga. Es un indicador que luego se normaliza, ¿no? Se estandarizan estas respuestas y se genera un indicador numérico que va de 0 a 100. Y en teoría, al menos, cuando este indicador está por encima de 50, indica que la actividad económica se está expandiendo respecto al mes previo. Y cuando está por debajo de 50, indica que se está contrayendo respecto al mes previo. Y como pueden ver en general, durante la primera mitad del 2020, vemos como todas las economías del mundo estuvieron por debajo de 50. ¿No? La actividad económica claramente se contrajo por la implementación de cuarentenas alrededor del mundo. Pero ya durante la segunda mitad del año pasado y ya entrado este año, vemos como en general, primero China y luego Estados Unidos, y ya un poquito más atrás la Eurozona y el Reino Unido se recuperaron en cuanto a su actividad económica. ¿No? Y lo interesante aquí para estos últimos meses es cómo, en particular les pido que se enfoquen en la columna de Estados Unidos, que es esta de acá, en US. La actividad económica de Estados Unidos todo el año ha venido significativamente en niveles por encima de 50. ¿No? Ha venido expandiéndose de una manera muy robusta, pero como pueden ver, desde el mes de mayo, en el que el PMI llegó a niveles casi de 69, o casi 69, 70, la actividad este indicador se ha venido contrayendo, bueno, no contrayendo, ¿no? Pero se ha venido desacelerando hacia niveles más cercanos a 60. Es decir, la economía de Estados Unidos no ha seguido expandiendo su actividad al mismo nivel que durante los primeros 4 o 5 meses del año. Pero aquí lo cual evidentemente genera una preocupación. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que si bien esta tasa de crecimiento se ha moderado, sigue siendo eso, una tasa de crecimiento. No quiere decir que la economía se está contrayendo, sino que simplemente está dejando de subir a las tasas tan marcadamente altas que se habían visto durante los primeros 5 meses del año. ¿No? De hecho, nosotros estamos esperando que la economía de Estados Unidos este año crezca aproximadamente 6.3%, que es muy por encima de su nivel potencial. El potencial de Estados Unidos, o potencial me refiero a su tendencia de largo plazo, es más cercano a 2%, ¿no? Por lo que un año en el que crezca más de 6 es bastante significativo. Por lo cual ahí hay que tomar con pinzas un poco estas preocupaciones. ¿No? Si bien la economía no se va a expandir al nivel tan marcado del principio de año, no es algo que debería preocuparnos, demasiado por el momento. Y a ver, y el otro mensaje que de repente es más relevante en esta lámina es cómo la eurozona ha venido un poquito más rezagada en su recuperación, como pueden ver en el año pasado. Estos niveles de PMI venían por debajo de los de Estados Unidos, pero en estos últimos meses, así como la de Estados Unidos ha venido a la baja, la de la eurozona ha venido al alza, ¿no? Y porque está en una etapa de recuperación un poquito más temprana. Y esto de alguna forma le da sustento a nuestra recomendación de darle un poquito más de preponderancia a las acciones de la eurozona que a las de Estados Unidos. Dado que al estar en una etapa más temprana, estas acciones tienen una mayor palanca o un mayor espacio para recuperarse en lo que queda del año. Eso en cuanto a nivel de actividad. Esta desaceleración de la que les hablaba, ¿no? En cuanto a nivel de actividad, se vio reflejada en los últimos meses en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Las tasas del bono del Tesoro de Estados Unidos son las tasas de interés que paga la deuda que emite el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente al emitir en su propia moneda, que es el dólar americano, es considerada una tasa libre de riesgo. Y al ser una tasa libre de riesgo, en teoría al menos solamente se va a ver impactada por expectativas de actividad económica y de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Aquí lo interesante es ver, aquí hay 3 curvas en el gráfico de la izquierda. ¿No? Una línea anaranjada, que es dónde estaban las tasas de interés para distintos plazos en diciembre del 2020, la línea celeste, que es donde estaban estas mismas tasas en junio de 2021, y la línea azul oscura, que es donde estaban las tasas en julio. Como pueden ver en lo corrido del año,
estas tasas de interés han tenido un sesgo marcadamente al alza, en línea con la recuperación de la economía de Estados Unidos, ¿no? Al la economía recuperarse, se espera que la demanda aumente, que esto tenga un impacto en la inflación y por lo tanto la economía, perdón, la Reserva Federal de Estados Unidos se vea en la necesidad de empezar a normalizar sus tasas de interés en línea con la recuperación de la economía, ¿no? Y este es un impacto que vimos muy marcadamente entre julio y mayo principalmente, y en un poquito menor medida en junio, que es como vemos este salto en las tasas de interés, pero en julio vemos cómo estas tasas largas, de plazos más largos, cayeron un poco por estas preocupaciones de las que les estaba hablando. Desde nuestro punto de vista, esta es una preocupación que si bien puede estar sostenida por factores de corto plazo, hacia fin de año es una tendencia que debería revertirse conforme, a ver, la variante Delta vaya pasando sin demasiado impacto dentro de la economía de Estados Unidos, dada digamos, la distribución masiva de vacunas y el hecho de que haya ya evidencia empírica de que son vacunas eficientes para contener los principales estragos del COVID-19. A ver, obviamente lo ideal sería que una vacuna evite los contagios, pero si bien los contagios han venido subiendo en Estados Unidos, las tasas de hospitalización se han mantenido relativamente bajas. Y este es digamos, el principal foco o el principal objetivo que deberían cumplir las vacunas, ¿no? Que evitar un peso demasiado marcado sobre los sistemas de servicios sanitarios de los distintos países del mundo que pueda llevar a que se tengan que implementar nuevamente cuarentenas o medidas de distanciamiento social. En la medida que estas vacunas sigan siendo eficientes como hasta ahora, este impacto debería ser de corto plazo, ¿no? Y la economía de Estados Unidos debería llegar hacia niveles de pleno empleo hacia el próximo año, seguir recuperándose en la senda en la que ha venido este año, y por lo tanto las tasas de interés deberían todavía tener un sesgo un poco al alza, ¿no? Y en ese sentido, al tener, ¿no?, esta relación inversa entre precio y tasa de interés, nosotros consideramos prudente mantener un portafolio de renta fija de relativamente corta duración que no tenga tanta sensibilidad a este impacto negativo que tendrían las subidas de tasa. Eso es un poco lo que estamos viendo dentro de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y esto está, a ver, aquí les pido que no se enfoquen tanto el detalle en esta lámina. El mensaje aquí que queremos mostrar es principalmente el del cuadro de abajo a la derecha, que es la tasa de desempleo en Estados Unidos, que es una de las dos variables que la Reserva Federal observa al momento de establecer su tasa de interés. Una es tratar de mantener la estabilidad de precios, la inflación, y la otra es lograr pleno empleo en Estados Unidos. El nivel de pleno empleo en Estados Unidos es uno que es consistente con una tasa de desempleo de largo plazo de aproximadamente 3.5%. La tasa de desempleo en Estados Unidos durante la crisis del COVID subió hasta casi niveles de 15%, ¿no? Fue un salto históricamente alto, ya ha venido, como ven aquí, bajando paulatina pero sostenidamente durante los últimos 18 meses. Actualmente, según el dato de julio, está en niveles de 5.4 y hacia fin de año debería estar por niveles, desde nuestro punto de vista, por debajo de 5, y hacia fin del próximo año acercarse a un nivel ya consistente con el nivel de pleno empleo, ya más parecido a 3.5 o 3.8. Y en ese sentido, dado que la generación de empleo en Estados Unidos ha venido bien, se mantiene bien y esperamos que se mantenga de esa forma, deberíamos esperar a que la Reserva Federal pueda normalizar su política monetaria, que ha sido bastante expansiva en los últimos 18 meses, primero haciendo anuncios hacia fines de este año y luego empezando a moderarla, tanto en términos de compra de activos, que es la herramienta que ellos han usado para bajar las tasas de interés de largo plazo. Eso por un lado, tanto en compra de activos como en normalización de tasa de referencia, que es la tasa de corto plazo a la que se financian las entidades financieras. Van a empezar a hacer las dos cosas.
dejar de comprar activos de largo plazo para dejar de impactar la parte larga de la curva, y van a empezar, una vez que terminen con esta normalización de compras de activos, van a poder empezar a subir su tasa de referencia ya entrando en el 2023. Y creo que el mensaje está sostenido, o la justificación para esto viene por el hecho de que la tasa de desempleo se viene recuperando, como digo, de una manera sostenida, y es algo que se espera que siga sucediendo hacia fines de año y ya entrando el 2023. Perdón, el 2022. Eso en cuanto a Estados Unidos. En cuanto a China, ya para terminar la parte de cómo viene la situación macroeconómica global, lo que se ha visto durante el primer año ha sido un rebote bastante marcado de la actividad respecto a lo que se vio el año pasado. Aquí les pido que se enfoquen en el cuadro de la izquierda, en donde vemos el crecimiento de cada trimestre de la actividad económica de China en comparación al trimestre al trimestre equivalente del año anterior. Como pueden ver, al ser China el primer país que implementó cuarentenas el 2020, el crecimiento del primer trimestre del 2020 fue bastante pobre, pero de hecho decreció significativamente, pero después se recuperó rápidamente entre el segundo y el cuarto trimestre del año pasado. Durante este año, al estar haciéndose la medición contra el trimestre comparable del año anterior, podemos ver cómo la actividad económica en China en el primer trimestre, respecto al primer trimestre del año pasado, subió muchísimo, 18%, pero esto es algo que vamos a empezar a ver cómo se va normalizando conforme corre el año y se empieza a comparar la actividad económica contra un nivel más alto, dada la recuperación que se vio el año pasado. Y entonces vemos cómo este 18% bajó a casi 8% en el segundo trimestre, y esto probablemente se va a ver en el tercer y cuarto trimestre por debajo de 6 o 5%, lo cual va a llevar el crecimiento de la economía china en el año en total a aproximadamente 9%, que es igual un crecimiento bastante aceptable, de hecho por encima del nivel de largo plazo que tiene como objetivo el Partido Comunista Chino, que está más cercano a 6%. Esto, por un lado, por un efecto de base estadística, al estarse comparando conforme pasa el tiempo, se va a estar comparando con una base más alta en el 2020. Y por otro lado, por el hecho de que el Partido Comunista Chino está ha sido el primer país en tratar de empezar a ajustar las riendas de su política, tanto fiscal como monetaria, desde fines del año pasado. Y por diseño, el, el Partido Comunista Chino va a llevar a la economía de China a crecer a tasas más moderadas. Entonces, acá creo que el mensaje es que si bien la economía china se va a desacelerar, en buena cuenta, número uno, es por diseño, como digo, por un objetivo que tienen los hacedores de política pública en China. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que es muy probable que, al ser por diseño, los hacedores de política pública en China empiecen a volver a relajar o a soltar las riendas para tratar de mantener a la economía estimulada y cercano a su rendimiento potencial de 6% en el largo plazo, ¿no? Entonces ahí creo que es importante tener eso en cuenta. La desaceleración que se está viendo es algo que no sorprende, dado el efecto base por la recuperación del año pasado y por el hecho de que hemos tenido una política pública en China que se ha manejado en esa dirección. Entonces ahí hay que tomar esta desaceleración en China con pinzas. Eso en cuanto a la macroeconomía, y ya para pasar a la segunda parte de la presentación y hablar de cómo se refleja esto en posicionamiento de activos. En esta lámina lo que estamos viendo es la relación entre la línea anaranjada muestra el retorno relativo de las acciones sobre los bonos, acciones globales sobre bonos globales. Cuando la línea naranja sube, las acciones rinden más que los bonos. Cuando la línea naranja baja,
los bonos suben más que las acciones. Y cómo esto correlaciona con, en particular, dos indicadores de actividad económica. Por un lado, el PMI de manufactura. El PMI, como les decía, es esta encuesta que se le hace a distintos gerentes de empresas alrededor del mundo y se puede dividir entre actividad de manufactura y actividad de servicios. Y esta encuesta para los sectores de manufactura correlaciona bastante bien con la performance relativa de acciones sobre bonos. Eso por un lado. Y también lo estamos viendo en el lado derecho, correlacionado con la confianza del consumidor. Obviamente, los dos deberían tener una correlación positiva, ¿no? Mientras mayor sea la actividad manufacturera, mejor deberían rendir las acciones sobre los bonos. Mientras más alta sea la confianza del consumidor, mejor deberían rendir las acciones sobre los bonos. Y en los dos casos, como pueden ver aquí, eh, tanto el PMI como la confianza del consumidor, en la recuperación que se ha visto, sostienen el rendimiento bastante bueno que han tenido las acciones sobre los bonos y que pudimos ver en la primera lámina de retorno, ¿no? En ese sentido, esta recomendación o este sesgo que tienen los portafolios globales que manejamos han funcionado bastante bien en lo corrido del año. Sin embargo, acá es importante tener en cuenta que como se puede apreciar en la parte derecha de ambos gráficos, el rendimiento de las acciones sobre los bonos, visto en términos de lo que podrían estar prediciendo tanto el PMI como la confianza de los consumidores, podrían estar un poquito estiradas, ¿no? Y en ese sentido, si bien esperamos que las acciones rindan mejor que los bonos todavía en los próximos meses, va a ser un rendimiento que no va a ser tan extraordinariamente alto como el que hemos visto en lo corrido del año y yendo más atrás en el 2020, ¿no? Entonces ahí, dada que esta convicción que tenemos se reduce un poco, hemos moderado esta apuesta relativa, ¿no? Entonces hemos bajado un poquito nuestras recomendaciones de acciones, aunque todavía las seguimos prefiriendo respecto a los bonos que, como decía, van a estar todavía un poco presionados por la tendencia de las tasas al alza y esta relación inversa que existe entre tasas y precios. Eso en cuanto a acciones contra bonos. En la renta variable de Estados Unidos, a ver, creo que aquí lo interesante es, como les decía al principio, ¿no? Ha sido un año bastante bueno en general para la renta variable del mundo, para la renta variable de Estados Unidos también. Al cierre de junio había rendido 17% en el año, lo cual es bastante bueno. Eh, aquí lo interesante creo que es, y solo como dato curioso, si es que tomamos como punto de partida el 23 de marzo del 2020, que fue el momento más crítico de la crisis COVID, si es que lo vemos, si es que nos paramos el 23 de marzo del 2020 y vemos dónde están las acciones de Estados Unidos hoy, vamos a ver que se han duplicado. Han sido una recuperación extraordinaria, explicada por varios factores, ¿no? Número uno, el hecho de que la economía de Estados Unidos se ha recuperado bastante bien, pero esto está impulsado por estímulos tanto fiscales como monetarios que han sido históricamente altos. Durante el 2020, y aquí creo que es importante hacer una división, durante el 2020, la recuperación de la bolsa de marzo a diciembre estuvo impulsada por la política monetaria. ¿Por qué? La política monetaria fue muy, muy expansiva, lo cual llevó a las tasas de interés a niveles extremadamente bajos, y esto ayudó a que las valorizaciones de las acciones de Estados Unidos suban marcadamente, y esto lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Ven aquí donde está el cursor, ¿no? Vemos, lo que estamos viendo aquí es el ratio precio-utilidad, es decir, básicamente el ratio entre el precio de una acción, entre las utilidades que esa acción genera o la utilidad que se espera que genere en los siguientes 12 meses. Obviamente, mientras más alto sea este ratio, más estoy pagando por la expectativa que tengo de que esta acción genere utilidades en el futuro respecto a lo que genera hoy, ¿no? Y este ratio se ve bastante influido por lo que sucede con las tasas de interés. Y el año pasado, como digo, incluso viendo una caída
del crecimiento de utilidades, el hecho de que hayamos tenido una política monetaria tan expansiva llevó a que estos múltiplos se expandan muy marcadamente. Por eso pueden ver cómo esta línea anaranjada, después de caer durante el inicio de la crisis, salta muchísimo hacia finales de año y se mantiene en niveles altos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el 2020 lo que vimos fue una recuperación bastante rápida producto de esta expansión de múltiplos. Incluso cuando las utilidades de las empresas se mantenían bajas. Y aquí creo que se puede ver en esta sombra gris oscura que ven aquí, es la utilidad que generan o las utilidades que generaban las acciones de Estados Unidos. Ven cómo cayeron marcadamente durante el 2020, pero el múltiplo subió y se mantuvo alto. Y esto fue lo que, lo que generó o lo que impulsó esta recuperación tan marcada que vimos. Ya entrando el 2021, a la política monetaria haber tenido un efecto durante el 2020 y no tener un efecto adicional, donde, como digo, ¿no? La expectativa ya no es que siga siendo política monetaria expansiva, sino que ya por el contrario se empieza a normalizar. Lo que se ha visto es una recuperación muy, muy marcada de las utilidades y que ha sido el nuevo sostén o el nuevo soporte de las acciones de Estados Unidos y que ha llevado a que rindan 17% hasta el cierre de julio de este año. Esto es algo que nosotros, a ver, esperamos que se sostenga hacia fin de año. Obviamente no, de repente no en los niveles tan marcados como los que se han visto hasta ahora, pero esta recuperación de utilidades en línea con una actividad en Estados Unidos que va a seguir bastante robusta, debería ayudar a que la renta variable de este país esté bastante bien comportada, ¿no? Y en ese sentido, nosotros todavía, a ver, durante el año hemos estado dándole preponderancia dentro de la renta variable de Estados Unidos a sectores cíclicos que tienen alta sensibilidad al crecimiento de la economía, sector financiero, energía, materiales, industriales, que es algo que ha funcionado bastante bien. Vamos a seguir con este sesgo o planeamos seguir con este sesgo en los portafolios que manejamos, pero dado que, como veíamos con la encuesta de PMI, el pico de tasa de crecimiento ya se puede haber alcanzado, creemos que puede ser conveniente empezar a moderar un poquito este sesgo en los portafolios, ¿no? Pero en general no hay motivo para pensar que la renta variable de Estados Unidos debería tener un cambio de tendencia demasiado marcado. No sé, es muy probable que no se mantengan, como digo, estos niveles de crecimiento tan altos de la primera mitad del año, pero deberían estar bien sostenidas. Eso en cuanto a la renta variable de Estados Unidos. En esta lámina, a ver, voy a tratar de pasarla relativamente rápido. Es un reporte de cómo han venido la publicación de utilidades de las empresas que componen el principal índice de acciones de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, o las 500 acciones más importantes de la bolsa de Estados Unidos. Y en todos los casos, como pueden ver aquí, tanto en crecimiento como en sorpresa respecto a lo que se esperaba, todos los sectores han sorprendido al alza. Las utilidades de las empresas han crecido más de lo esperado y han venido mostrando una recuperación, como digo, bastante buena respecto a la recesión del año pasado. Y esto es, como digo, ¿no? El sostén principal de lo que hemos visto en las acciones de Estados Unidos este año. El principal foco, como pueden ver en la columna de la derecha, ha estado en las acciones de sesgo cíclico, financieras, industriales, materiales, que han sido los principales conductores del rendimiento de las acciones este año, ¿no? Y es algo que ha funcionado bastante bien en nuestro posicionamiento. Eso en cuanto a la renta variable de Estados Unidos. Ya pasando a la renta variable de la eurozona, como les decía, el hecho de que la economía de la eurozona venga en una etapa un poquito más rezagada de recuperación, para las acciones es positivo, porque las acciones típicamente funcionan mejor en etapas de crecimiento temprano o de recuperación temprana. Y al estar la eurozona en una etapa que se podría catalogar como de recuperación temprana aún,
son, son empresas que van a tener mucho más espacio que las de Estados Unidos para seguirse recuperando, ¿no? Y en ese sentido, aquí creo que es interesante ver el gráfico de la derecha, que es creo que el más ilustrativo. Lo que estamos viendo aquí es la comparación de revisión de utilidades o de publicación de utilidades de Europa contra Estados Unidos. Y como pueden ver, es un indicador que desde el año pasado, desde fines del año pasado, viene sostenidamente al alza. Por lo que nosotros creemos que las empresas de la eurozona hacia adelante van a tener una publicación de utilidades con un crecimiento superior al de Estados Unidos. Visto para toda la figura del 2021, nosotros esperamos una recuperación de aproximadamente 60% en las utilidades de la eurozona, mientras que en Estados Unidos probablemente va a estar más cercano a 50 o 45. Y esto, de alguna forma, debería, ¿no?, favorecer a la eurozona sobre Estados Unidos, y por lo tanto, en nuestro posicionamiento de renta variable le estamos dando preponderancia a las acciones de la eurozona. Es una de nuestras principales apuestas. Y ya pasando a la parte de renta fija, y para luego terminar hablando un poquito de nuestros fondos, vemos cómo, les pido que se enfoquen primero en el gráfico de la izquierda. Estamos viendo que cada gráfico tiene, o cada fila tiene dos indicadores, ¿no? El indicador azul oscuro es cómo ha rendido cada clase de activo dentro de la renta fija en julio, y el indicador anaranjado es cómo ha rendido ese mismo indicador para todo el año. Como les decía al principio, durante julio vimos un muy buen comportamiento de la renta fija en general. A las tasas de interés haber tenido un sesgo a la baja, esta relación inversa, ¿no?, entre precio y tasa de interés, favoreció a todos los activos de renta fija, pero favoreció principalmente a aquellos de mayor duración. ¿A qué me refiero con mayor duración? A los que mayor sensibilidad tienen a movimientos de tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son las tasas base y que se usan como punto de partida para valorizar cualquier bono, tuvieron una caída marcada, y por lo tanto los activos de mayor sensibilidad a estas caídas de tasa base tuvieron un rendimiento particularmente bueno, ¿no? Y aquí se destacaron, obviamente, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son los que directamente se afectan por estas caídas de tasa base, pero también los bonos de grado de inversión de Estados Unidos. Los bonos de grado de inversión son los bonos de emisores corporativos de alta calidad crediticia, y que son los de menor riesgo crediticio, y que por lo tanto, respecto a lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos, son los que menor tasa de interés adicional tienen que pagar para convencer a un inversionista de que pague este bono, ¿no?, de que compre este bono. Y en ese sentido fueron los que más se favorecieron por esta caída de la tasa base. Pero es un fenómeno que, como digo, se vio en general en toda la renta fija del espectro que emite en dólares americanos. Pero ya pasando al indicador que aparece en anaranjado, como pueden ver, no ha sido un año particularmente bueno para la renta fija, en donde como se ve, hay muchas categorías, en particular las de mayor sensibilidad a tasas de interés. Hay muchas de estas categorías que no han tenido un buen rendimiento, y de hecho han tenido un rendimiento negativo en lo corrido del año, producto del sesgo al alza que han tenido estas tasas, ¿no? Las categorías mejor comportadas en lo corrido del año han sido las de mayor spread crediticio. El spread crediticio es esto que les mencionaba al principio, ¿no? Es la tasa de interés adicional que un emisor corporativo tiene que ofrecerle a un inversionista para convencerlo de que ese inversionista compre el bono y financie al emisor, dado que estos emisores tienen riesgo crediticio, ¿no? Los de mayor riesgo crediticio han sido los mejores comportados este año, ¿no? Y ahí podemos ver a los emisores de alto rendimiento de Estados Unidos y los emisores
corporativos de mercados emergentes, que son, dentro del espectro de renta fija, los que mayor sensibilidad tienen a la actividad económica global, ¿no? Y entonces aquí, haciendo un paralelo con la renta variable, estos activos dentro de la renta fija, los corporativos emergentes y de alto rendimiento de Estados Unidos, son los que más se parecen a una acción dentro del espectro de renta fija y por lo tanto son los que, los que más se favorecen en un entorno de crecimiento global, ¿no? Y esto es algo que hemos visto en lo corrido del año. Y por lo tanto, son las categorías en donde nosotros estamos enfocando nuestro posicionamiento de renta fija. Y ya para terminar con esto, eh, lo que queríamos mostrarles aquí es un poquito del sustento de por qué estamos dándole preponderancia al posicionamiento en renta fija en emisores de mercados emergentes. En los 4 gráficos acá estamos viendo el spread crediticio que pagan los emisores grado de inversión de Estados Unidos, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, alto rendimiento de Estados Unidos, y abajo a la izquierda, emisores corporativos de mercados emergentes, y abajo a la derecha, emisores soberanos, o sea, gobiernos de mercados emergentes. ¿Ves? Y aquí estamos viéndolo como una serie de tiempo, ¿no? La tasa de interés adicional que los emisores de cada una de estas categorías pagan respecto a lo que paga a la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos. Y cómo eso compara, cómo compara la tasa actual o el spread actual con el spread histórico. Y vemos cómo en particular en Estados Unidos, tanto en grado de inversión como en alto rendimiento, este spread crediticio está en niveles históricamente bajos. Entonces, esto es, de alguna forma, a ver, en particular en grado de inversión, puede ser considerado negativo desde 2 puntos de vista, ¿no? Número uno, el ingreso corriente que va a pagar la deuda de Estados Unidos no va a ser particularmente alto. Al estar las tasas en niveles bajos y los spreads en niveles bajos también, el ingreso corriente, es decir, digamos, los cupones que paguen estos emisores van a ser bajos en adelante respecto a su historia. Y número dos, al estar en estos spreads crediticios en niveles bastante bajos, tienen poco espacio para seguirse comprimiendo y por el contrario, es probable que muestren una ligera tendencia al alza. Y, a ver, como los precios de los bonos de estos emisores se, se derivan de la tasa de interés que pagan, y la tasa de interés que estos emisores pagan se compone de la tasa del Tesoro de Estados Unidos y adicionalmente el spread crediticio, el hecho de que vayamos a tener tasas de interés base, es decir, las tasas del Tesoro de Estados Unidos al alza, y además spreads que no tienen espacio para seguirse comprimiendo, estas categorías probablemente van a ser las que más presionadas van a estar y por lo tanto las que más vulnerables estén a tener alguna pérdida de capital en el futuro, ¿no? Mientras que en mercados emergentes, como vemos acá, estos spreads no están tan estirados respecto a su historia. Como pueden ver, a ver, les pido que se enfoquen en el punto celeste en todos los gráficos. En el caso de Investment Grade y de High Yield de Estados Unidos, ven cómo estos spreads están en mínimos, mientras que en el caso de la deuda corporativa y deuda soberana de mercados emergentes, los spreads están en niveles más parecidos a su promedio, por lo cual, de alguna forma, pueden tener un poquito más de colchón y ayudar a que esta deuda esté mejor protegida. Y entonces, esto es un factor adicional que de alguna forma explica nuestra preferencia dentro de la renta fija por categorías con con riesgo crediticio un poco mayor y que tienen mayor sensibilidad a crecimiento económico. Eso en cuanto a la renta fija. Y en esta lámina, ya para terminar con el posicionamiento, lo que estamos haciendo es mostrar un resumen. En cuanto a renta variable contra renta fija, estamos mostrando ahí, como ven, una preponderancia para la renta variable todavía. Creemos que esto va a seguir funcionando como ha funcionado, de repente no tan marcadamente como digo,
tan marcadamente como lo vimos en los primeros 7 meses del año, pero mantenemos la convicción de que debería funcionar bien. Eso en cuanto a renta variable contra renta fija. Dentro de la renta fija estamos, como les decía, ¿no? Dándole poca preponderancia a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en donde la expectativa de subidas de tasa los va a mantener vulnerables, y le estamos dando principal importancia a activos con riesgo crediticio, ¿no? Ligeramente high yield de Estados Unidos, dado que el ingreso corriente nos parece todavía atractivo en un contexto en el que las tasas en general son bajas, las tasas de interés son bajas. Y nuestra principal apuesta es en mercados emergentes, ¿no? Emisores corporativos. Por un lado, por valorización, porque como vemos, el spread crediticio no está particularmente caro. Y adicionalmente, como les decía, son spreads crediticios que tienen una sensibilidad particular a crecimiento económico, ¿no? Y dentro de la renta variable estamos haciendo algo similar. Le estamos dando preponderancia a las bolsas que mayor sensibilidad tienen a crecimiento económico y que vienen un poquito más rezagadas en la recuperación de la crisis COVID, es decir, Europa, Reino Unido, que es bastante asociado a Europa, ¿no? Y mercados emergentes, y le estamos quitando un poquito de preponderancia a la renta variable de Estados Unidos, en donde la valorización, por un lado, la valorización es, en términos relativos, más cara que en Europa y en mercados emergentes, y por otro lado, eh, es una bolsa en donde la composición sectorial es un poquito más defensiva. ¿A qué me refiero con defensiva? Que tiene menos cíclico, ¿no? Menos sesgo cíclico. Tiene menor sensibilidad a lo que suceda con el ciclo económico, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. Y entonces, en un portafolio de renta variable global, le estamos dando un poquito menos de preponderancia a la renta variable de Estados Unidos, y dentro de la renta variable de Estados Unidos nos seguimos enfocando en algunos segmentos cíclicos, ¿no? En particular, el sector financiero, el sector energía y el sector materiales, que son algunos de los que mejor han venido funcionando, como les decía, en lo corrido del año. Eso en cuanto a posicionamiento y coyuntura de mercado y posicionamiento recomendados. Y ya para pasar brevemente a cómo han rendido nuestros fondos en lo corrido del año, paso a esta lámina de aquí. A ver, de repente voy a adelantar no, vayamos primero en esto, perdón. Lo que estamos viendo Jorge, aquí... Jorge, Sí, perdón que te interrumpa. Que yo quería aprovechar el momento para hacer un poco el resumen de lo que habías mostrado como parte de las estrategias, tanto lo que ha pasado en renta variable, en renta fija, a nivel zonas, ¿no? Hemos visto regiones, o sea, el tema de Estados Unidos, Europa, emergentes, y quería poner un poco en contexto todo este análisis que se les ha estado comentando en el transcurso de este webinar, para enfocarlo hacia las estrategias que tenemos en los distintos fondos, ¿no? Donde tenemos aquí, justo en la lámina que les va a explicar Jorge, donde tenemos estrategias que van desde la deuda global, que son fondos que están enfocados básicamente a invertir en la parte de renta fija en forma global. Tenemos tres estrategias que nosotros les llamamos fondos visión 1, visión 2 y visión 3, que lo vamos a revisar más adelante, en donde tenemos distintas combinaciones de renta fija y renta variable a nivel global. Y al otro extremo tenemos el fondo de acciones global, ¿no? Que es básicamente la parte de la renta variable que les comentaba Jorge hace un momento. Entonces, la idea de estas siguientes láminas que vamos a ver a continuación es explicarles un poco cómo se han comportado cada una de estas estrategias en lo que viene del año, y no solamente el fondo en sí, sino también contra sus comparables, ¿no? Disculpa, Jorge, que te haya interrumpido. no te preocupes. Gracias. Sí, como les decía Rocío, lo que estamos viendo aquí es el retorno o la performance de los distintos fondos que manejamos en lo corrido del año. En general, a ver, les pido que se enfoquen en la columna YTD, que es el año corrido, ¿no? Hasta el 30 de julio. Como les decía, ¿no? La deuda global ha tenido un año relativamente complicado, por lo que ha rendido en
al cierre de julio, este fondo 0.77%, mientras que las acciones globales han tenido un año bastante mejor, en línea con la recuperación global de la que les hablaba, y han rendido casi 13% en el año. Y los fondos Visión 1, Visión 2 y Visión 3, que son mezclas de las estrategias de renta variable y renta fija, en donde la asignación a renta variable va subiendo del Visión 1 al Visión 2 al Visión 3, han ido en línea con esta mezcla, ¿no? Han rendido el Visión 1 casi 2%, el Visión 2 casi 6% y el Visión 3 un poquito por encima de 8%. Es decir, han sido 7 meses bastante buenos para cada una de estas estrategias. Por lo que, a ver, nosotros consideramos que a largo plazo, ¿no? Son alternativas de inversión bastante atractivas y que en lo corrido de este año han tenido un rendimiento particularmente bueno, sobre todo, como digo, ¿no? Las más agresivas, que han tenido rendimientos significativamente más altos de los que de repente se podrían haber esperado, no solo a principio de año, sino en general en una ventana de más largo plazo. Y respecto a lo que les decía Rocío, ¿no? del benchmark, por benchmark, les pido que entiendan un portafolio de referencia que no mueve su posicionamiento, ¿no? Nosotros, los fondos, los manejamos usando como referencia un posicionamiento fijo de renta variable y de renta fija, que no se mueve, pero de acuerdo a ese posicionamiento fijo y a lo que vamos viendo en los mercados financieros, según el análisis que hacemos día a día, vamos tomando algunos sesgos, ya sean sectoriales o regionales, para tratar de ganarle, digamos, ¿no? y lograr una rentabilidad adicional a este posicionamiento fijo de referencia. Y en todos los casos, como pueden ver aquí, en la columna alfa, que es este rendimiento adicional, hemos tenido un buen rendimiento, una buena performance y hemos generado un poco de ganancia adicional, tanto en las estrategias puras de deuda y acciones, y en las mezclas, ¿no? Como pueden ver aquí, en deuda, básicamente hemos tenido una buena performance porque mantener el portafolio con baja sensibilidad a subidas de tasa de interés y alta exposición a riesgo crediticio ha funcionado bien, lo que les dije en la exposición de coyuntura, mientras que en acciones, tener un portafolio con un sesgo cíclico también ha funcionado bien. Y en el caso de los Visión, que se ve favorecido por este posicionamiento en estrategias puras, adicionalmente se han visto favorecidos por la preponderancia o la preferencia que le dimos a la renta variable sobre la renta fija, ¿no? Además del beneficio en la estrategia de deuda y de acciones, tener más acciones que deuda respecto a sus portafolios de referencia los ha favorecido en lo corrido del año. Entonces ahí ha sido tanto en términos absolutos como relativos, ha sido muy buen año o viene siendo muy buen año para estos fondos. En esta lámina de aquí, y estas las voy a pasar relativamente rápido para no extenderme mucho y darle un poquito de tiempo a Rocío y tiempo a preguntas. Lo que estamos viendo es el posicionamiento a nivel de grandes clases de activos para cada uno de estos fondos, ¿no? El deuda global, evidentemente, es un fondo puramente de deuda. El acciones global, puramente de acciones. Y como les decía, ¿no? Visión 1, Visión 2 y Visión 3 va subiendo su asignación a acciones conforme vamos subiendo el perfil de riesgo, ¿no? Y va desde casi 8% en acciones del Visión 1 a 58% en el Visión 3. Quería aprovechar esta lámina para decirles que el Visión 2, a ver, todos estos fondos invierten en dólares, ¿no? El Visión 2, en particular, tiene un fondo espejo en soles. Es un fondo que acabamos de lanzar hace un mes, que invierte en exactamente la misma estrategia, se invierte en paralelo con este Visión 2, pero el valor cuota está expresado en soles, ¿no? Entonces ahí, tanto las suscripciones como redenciones son en soles, pero los subyacentes, es decir, los activos en los que el fondo invierte, son exactamente los mismos
a los activos en los que invierte el Visión 2. Eso, quería hacer esa salvedad. Y ya aquí entramos un poquito más en detalle de cómo invierten cada una de estas categorías, cada una de esas estrategias, tanto deuda como acciones, a nivel de clases de activos. Y aquí, como pudimos ver en la primera parte de la presentación, tenemos portafolios diversificados entre bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos grado de inversión de Estados Unidos, bonos de alto rendimiento de Estados Unidos y bonos en general de mercados emergentes, tanto de emisores soberanos como de emisores corporativos. Y en el caso de las acciones, es un portafolio también, ¿no? Diversificado a través de acciones de Estados Unidos, Europa, Asia y, bueno, Asia desarrollada, que es básicamente Japón, y mercados emergentes, tanto Latinoamérica como Asia también, ¿no? Aquí creo que el principal mensaje de estas láminas, a ver, perdón, y solo como referencia, aquí estamos poniendo el posicionamiento del Fondo Visión 2 que mezcla las acciones y los bonos en las proporciones que ven aquí, ¿no? Solo como para que lo tengan como referencia. Creo que el mensaje aquí, el más importante en general en estas láminas, es que son portafolios altamente diversificados que no están expuestos a ningún riesgo específico puntual. En particular, yo sé que probablemente es una preocupación que de repente ha estado bastante, digamos, bastante presente en la mente de todos. Estos son fondos que invierten muy poco en Perú, ¿no? Tienen una exposición en general menor al 0.5% en todos los casos a activos peruanos, por lo que pase con activos peruanos, para bien o para mal, impacta muy poco en el rendimiento de estos fondos, ¿no? A ver, y solo como comentario final, yo sé que en algunos casos, al ser fondos diversificados, existe de alguna forma la tendencia la tendencia natural a querer comparar alguno de estos fondos con cómo rinde un fondo de AFP. Y en realidad no son fondos directamente comparables porque por motivos regulatorios, las AFPs tienen que invertir como mínimo 50% de sus activos en activos peruanos, ¿no? Mientras que, como les decía, estos fondos no tienen ese límite e invierten menos del 0.5% en activos peruanos, por lo que son fondos que están de alguna forma mucho mejor insulados de lo que sucede con la coyuntura económica, política o financiera del Perú, y por lo tanto ofrecen una diversificación bastante atractiva en ese sentido. Eso en cuanto al posicionamiento y la composición de los fondos. Y ya aquí le cedo la palabra a Rocío para hablar un poquito más de temas operativos, ¿no? De cómo y cuándo se pueden invertir en cada uno de estos activos. Dale, Rocío. Muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente, como les comentaba Jorge, tenemos todas estas estrategias que replican lo que hemos estado revisando durante el webinar. Tenemos desde lo más conservador en la parte de renta fija, la parte media, que vendría a ser estas combinaciones distintas en los fondos Visión. Tenemos estos 3 fondos Visión 1, Visión 2 y Visión 3 en dólares, y tenemos este nuevo formato del fondo Visión 2 en soles, que lo que les permite es a los clientes que tienen hoy día soles y que no tienen, digamos, la llegada a poder invertir en instrumentos del exterior, este fondo les permite justamente eso, ¿no? Con sus propios soles, invertir en una estrategia como la que tiene el Fondo Visión 2, que es en dólares, en forma global, ¿no? Y luego tenemos en la parte de la derecha el Fondo de Acciones Global, que sí es 100% renta variable, ¿no? Entonces, aquí queríamos mostrarles un poco el resumen de el tipo de perfil de riesgo que es cada uno, que es lo que hemos estado revisando hasta el momento. Las comisiones, que son comisiones que cobran estos fondos, que va desde lo más conservador, la comisión es menor, hasta cuando tenemos un fondo más agresivo, la comisión va en aumento por el tipo de gestión que hay detrás, ¿no? Cada vez que tenemos posicionamientos en renta variable, normalmente es una gestión bastante más activa. La parte del posicionamiento y la revisión de las acciones
versus a la parte de bonos que podemos tener en la renta fija, ¿no? El plazo mínimo sugerido, si bien es el plazo que se recomienda para permanecer en el fondo, esto no significa que ustedes tengan que mantener su dinero hasta los 3, 4 o 5 años que ven aquí, sino que inclusive pueden hacer rescates parciales o totales en cualquier momento, donde el fondo, el día que ustedes rescatan, que solicitan el rescate, se les va a pagar al día siguiente hábil, ¿no? Entonces, tiene una flexibilidad bastante buena en caso ustedes necesiten hacer algún rescate. Sin embargo, siempre recomendamos, por estos gráficos que veíamos hace un momento, donde puede existir cierta volatilidad, ¿no? que es la variación del valor de cada fondo por determinada coyuntura, esto puede ir moviéndose en el camino, ¿no? Entonces, por eso sugerimos plazos recomendados que van desde 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de estrategia del fondo, ¿no? Y básicamente también comentarles que el monto para invertir en estos fondos es bastante chico, ¿no? Vamos desde la inversión inicial, que puede ser $5 o 20 soles en el caso del Visión Soles, ¿no? Entonces normalmente lo que les recomendamos al cliente es, cuando recién van a invertir en este tipo de estrategias, entrar poco a poco hasta que uno se vaya sintiendo cómodo con el fondo, vea cómo se comporta y según eso, puede ir incrementando en distintas suscripciones adicionales su participación en estos fondos. Jorge, si me ayudas pasando, por favor, a la siguiente lámina. Aquí quería comentarles sobre los canales de contacto que tenemos. Hoy día nosotros tenemos distintas formas de poder, ya sea realizar operaciones, que es lo que vamos a ver en el cuadro de la izquierda, o en el cuadro de la derecha, distintos medios para asesorarnos, ¿no? Cuando queremos hacer operaciones, ya sea un cliente que recién quiere invertir en fondos mutuos por primera vez o que ya tiene fondos mutuos, tenemos la plataforma de banca por teléfono del BCP, en donde llamando a este número uno puede ya sea contratar por primera vez un fondo mutuo o instruir solicitudes de suscripciones o de rescates. Tenemos otra plataforma web que es el BI Inversiones, que se utiliza para cuando uno ya es cliente de fondos mutuos, puede entrar a esta plataforma y poder realizar también sus operaciones de suscripciones y de rescate, ver sus saldos en fondos mutuos, sus saldos invertidos, los movimientos que pueda haber realizado ya sea de suscripciones o rescates. Tenemos, como siempre, la red de agencias disponible y tenemos un nuevo canal que es la plataforma web de TIVA, que es una plataforma del BCP. Ahora les voy a contar un poquito más en detalle de qué se trata. Y si es que uno lo que busca es asesorarse, por ejemplo, si le interesara conocer un poco más en detalle, algo más de información sobre estos fondos que hemos visto, o en particular de cualquier otro fondo, o algo que no quede muy claro, puede dirigirse a este correo electrónico que tenemos acá de consulta web fondosmutuos@credicorcapital.com, en donde una persona se contactará con ustedes para ya sea fijar una cita, una reunión y poder conversar telefónicamente o en todo caso presencial. Puede comunicarse con su ejecutivo de cuentas o con su asesor de inversión si es que lo tiene disponible, puede acercarse a la red de agencias o nuevamente si busca un medio de asesorarse en forma digital y que pueda autoasesorarse, es un poco como le llamamos al canal, es la plataforma de TIVA. Y les voy a contar un poco de qué se trata TIVA. Si pasamos, Jorge, gracias. ¿Qué es TIVA? ¿No? TIVA es un canal del BCP, es un canal digital que nosotros hemos lanzado recientemente para que los clientes puedan invertir en los fondos mutuos de Credicor Capital S.A.SAF, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le ofrecemos en TIVA a los clientes? Es básicamente tener un asesor digital donde uno puede ir invirtiendo desde 100 soles o $100 la primera vez y progresivamente puede ir entrando con inversiones adicionales. Esta plataforma no tiene un costo transaccional adicional que se suma en las comisiones de los fondos. Es una interacción 100% digital. Básicamente está diseñada para que un cliente pueda, no necesariamente tienes que ser un experto en inversiones, sino al contrario, ¿no? Cuando uno recién está entrando a lo que es el mundo de fondos mutuos y quiere entender un poco más de qué se tratan los fondos, esta es la herramienta ideal. De hecho, les voy a explicar un poquito cómo funciona. Cuando uno ingresa, va a ir haciendo un llenado de una encuesta de 5 preguntas básicas en donde uno puede ir perfilarse para conocer su perfil de inversión. Y aquí te hacen algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Desde cuánto dinero dispone, cuáles son sus metas, cuánto tiempo es lo que necesita para invertir su plata, qué tanto riesgo uno quiere asumir para hacer sus inversiones. Y en función a esto, TIVA lo que va a ofrecerle es una estrategia
una serie de portafolios modelos con distintas estrategias asociadas a su perfil de riesgo. Jorge, si pasamos, por favor, la siguiente lámina. Ya me adelanté un poquito, pasamos una más, por favor. Aquí estamos. Entonces, uno puede, una vez perfilándose, puede acceder a 8 portafolios modelos para que puedan tener exposición a estas curvas a estas gráficas que Jorge les comentaba hace un momento de las distintas estrategias, ¿no? Que va desde lo más conservador hasta lo más agresivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos el cuadro de la derecha, donde vemos una tabla donde sale P1 hasta P8 son los perfiles que tenemos de riesgo, donde P1 es la parte más conservadora hasta un P8 que es la parte más agresiva en un portafolio, ¿no? Y esto mismo es, a nivel de rendimientos, lo vemos en la gráfica de la izquierda. Si ustedes ven, no todos los clientes tenemos los mismos perfiles, ¿no? Por eso es importante hacer este ejercicio de perfilamiento. Y, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde vemos que en los últimos 5 años, desde el 2016 hasta el 2021, si uno hubiese invertido $100 en el 2016, ¿cómo se hubiera comportado su portafolio de inversión, su rentabilidad en los últimos años hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vemos que si hubiera invertido $100 en el 2016 en un portafolio 8, que es el portafolio más agresivo, hubiera tenido hoy día aprox $160 desde los $100 que invirtió. Mientras que si hubiera invertido $100 en el perfil más conservador, también hubiera tenido rentabilidad, pero probablemente era menor y hubiéramos llegado aprox a un $110, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve, justamente en este gráfico donde tenemos distintos periodos de tiempo, ve estos efectos en la curva así, que es básicamente lo que muestra la volatilidad, en donde básicamente lo que nosotros usamos este tipo de gráficas es para explicarles los retornos que un cliente puede tener a largo plazo, a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces pueden haber fluctuaciones en el camino, pero la tendencia es que normalmente si uno se mantiene en el periodo recomendado, va a terminar llegando a tener una rentabilidad objetivo mayor, sobre todo cuando son portafolios de renta variable, que un portafolio de renta fija, ¿no? Puede haber volatilidad en el camino, por ejemplo, Jorge les comentaba sobre el comportamiento que hubo de las acciones en marzo del año pasado, cuando se declara la pandemia mundial, ¿no? Y comienzan a haber todas las restricciones, vemos esta caída abrupta en todos los tipos de activos, pero también una rápida recuperación a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que esto resume un poco los rendimientos que se podrían esperar para los distintos perfiles de inversión. Es también importante mencionar que estas rentabilidades históricas, son referenciales, no se garantizan rendimientos a futuro, pero es un comportamiento que normalmente nos permite graficar, ¿no? Cuáles son los retornos que se podrían esperar para perfiles de este tipo, ¿no? Si pasamos por favor a la siguiente lámina. Tenemos otra opción que se ha habilitado en TIVA, en la plataforma de TIVA, que es ya no a nivel de portafolios modelos, sino que cuando ya uno tiene un poquito más de experiencia invirtiendo y sabe puntualmente en qué tipo de fondo quiere invertir, existe la opción quiero invertir por mi cuenta, en donde uno puede acceder hoy a 6 fondos mutuos que tenemos disponibles en la plataforma, pero que próximamente vamos a ir incorporando todos los otros tipos de fondos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí al día de hoy lo que tenemos son justamente los fondos que hemos revisado y uno más, que es el de corto plazo de dólares, el de deuda global, los visiones que hemos revisado hoy día y el de acciones global. Entonces, los invito a que puedan explorar, descargarse la aplicación de TIVA en su celular y que puedan conocer cómo funciona la herramienta. A nivel de juego, inclusive pueden explorar de qué se trata, cómo funciona, y si realmente ya quieren invertir, pueden ir invirtiendo a pocos, que es un poco también la sugerencia, para que se sientan cómodos con la aplicación y además con los fondos mutuos y poco a poco puedan ir incrementando sus posiciones de inversión. Pasamos, Jorge, por favor. Bueno, y eso, con eso termino. Le cedo la palabra a Carlos, quien nos va a ayudar con las preguntas que se pueden haber estado presentando durante la presentación y responder cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Rocío. Como siempre, a la altura de las presentaciones y muy claras para todos nuestros clientes. Y lo más importante, ¿no? Llevarlos al contexto general de nuestras inversiones, en las cuales, como dijo Jorge al inicio, la gran preocupación es en qué invertir y cómo invertir con la coyuntura actual que estamos viviendo en el Perú.
Si no se percataron, les recuerdo, en la diapositiva 16 dimos los resultados de los fondos Visión y de los fondos globales. Pese a lo que estamos viviendo, con todo el ruido político y económico del país, el tipo de cambio volando y todas las novedades diarias que salen en las noticias, los fondos Visión han tenido resultados positivos. El Visión 1 tuvo 1.81 en lo que va del año y el Visión 3, 8.17, que valga la pena recordarlo, ¿no? Entonces, eso ratifica nuestra estrategia y ratifica también que el alejamiento que tenemos totalmente en estas inversiones en el riesgo Perú. Y con otra pregunta, otro refuerzo es, pero ¿cuál es mi riesgo, mi perfil de riesgo? Eso lo podemos ver, como bien dijo Rocío, en el aplicativo TIVA, a través de una pequeña encuesta, o también lo podrían ver en las preguntas que pueden desarrollar con su asesor financiero o su asesor de inversiones. Hay una encuesta en la cual ustedes pueden conversar con él y les pueden decir claramente qué perfil de riesgo tienen. A mayor perfil de riesgo, mayores son los riesgos que usted va a asumir y probablemente mayores rentabilidades. Pero a menor perfil de riesgo, que podría ser el Visión 1, el que se acomoda a usted como cliente, tendría menores exposición a productos de riesgo. La rentabilidad también podría ser menor, pero su tranquilidad sobre todo es lo más importante. Dentro de las preguntas, para pasar un poquito las preguntas, una pregunta que está preocupando un poco es sobre el contexto internacional. Se habla mucho de la subida de tasas de la Fed y lo que quieren saber los clientes es, en todo caso, cuál sería el impacto que tendrían nuestros fondos que tenemos fuera, o por las inversiones que tenemos fuera. Y en todo caso, si podrías reforzar, Jorge, la estrategia que estamos tomando nosotros para prevenir estos impactos de movidas de tasa que tendría la Fed en sus próximos anuncios que podrían darse probablemente el inicio el año 2022. A ver, como decía, nosotros tenemos la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a normalizar su política monetaria hacia fines de año. Primero, dejando de comprar activos de largo plazo que afectan un poco más la parte larga de la curva, o sea, las tasas de interés de largo plazo. Y luego, después de terminar este programa de estímulo, empezar a normalizar sus tasas de referencia de corto plazo ya probablemente entrando el 2023. Y por lo tanto, combinando estos factores, nosotros creemos que las tasas de interés base, es decir, las tasas de interés libres de riesgo de Estados Unidos, van a tener un sesgo moderado al alza en los próximos 18 meses, probablemente hacia cierre del 2022. Y en ese sentido, como decía, estamos tratando de mantener un portafolio, por un lado, que tenga corta duración. De nuevo, la duración es la sensibilidad al movimiento de tasas de interés, y dado que las subidas de tasas de interés generan pérdidas de capital por la valorización de los bonos, tratamos de mantener una duración relativamente corta para tratar de limitar este impacto. Y por otro lado, estamos tratando de darle preponderancia a categorías de riesgo, a categorías de renta fija con riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque este riesgo crediticio, por un lado, aumenta el ingreso corriente, es decir, el interés que los bonos van pagando, y por otro lado, estos spreads crediticios son activos, o estas categorías con riesgo crediticio son activos que de alguna forma pueden ser considerados de riesgo y por lo tanto se favorecen mientras la economía global se siga expandiendo. Entonces, esta corta duración, por un lado, que limita el impacto negativo de subidas de tasa de interés, y el enfoque en spread crediticio, que aumenta el ingreso corriente y puede de alguna forma mitigar el impacto de subidas de tasa, desde nuestro punto de vista va a hacer que los portafolios de renta fija se puedan proteger un poco mejor. Y es la forma en la que estamos posicionando nuestros portafolios. Pero habiendo dicho eso, y creo que lo mencioné durante la presentación, es un entorno que se ve
mucho más retador para la renta fija que para la renta variable, dado que las políticas monetarias implementadas alrededor del mundo hicieron que desde marzo del año pasado desde marzo hasta diciembre, enero diciembre del año pasado, enero de este año, las tasas de interés hayan caído fuertemente y la renta fija se haya recuperado muy fuertemente, ¿no? Si es que vemos los rendimientos de la renta fija entre marzo y diciembre del año pasado fueron extraordinariamente altos. Obviamente, ese rendimiento no es gratis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese rendimiento tan alto, de alguna forma, el inversionista de renta fija después lo paga, entre comillas, recibiendo rendimientos más bajos en adelante, ¿no? Pero eso es un poco lo que hemos estado tratando de hacer, ¿no? Para tratar de proteger los portafolios de renta fija en un contexto que claramente se ve retador, o mucho más retador que el que tuvimos hasta cierres del año pasado. Perfecto. Una pregunta que también está preocupando a los clientes es el tema del impacto que podría tener que China mantenga su crecimiento a niveles de 6%, y ahorita lo que está, digamos, eh, poniendo un poco tenso al mundo global es el tema de Afganistán. ¿Cuál sería el impacto que tendría con respecto a los commodities, específicamente en el petróleo? ¿Habría algún riesgo? El riesgo con la situación en Afganistán es que se recrudezcan digamos, las preocupaciones geopolíticas de Medio Oriente y esto tenga un impacto en la oferta de petróleo en el mundo. Y por lo tanto, el precio del petróleo puede haberse impulsado al alza, por lo menos en el corto plazo. En cuanto a otras categorías de activos, en particular la renta variable y la renta fija, el riesgo geopolítico o estos digamos, eventos puntuales geopolíticos típicamente han tenido un impacto de muy corto plazo y acotado. No han tenido un impacto demasiado estructural, por lo que no hay motivo para pensar que en esta ocasión vaya a ser distinto. Pero es muy probable que sí se vaya a ver un impacto en commodities, como dicen, ¿no? Probablemente vayamos a ver un sesgo ligeramente al alza en el precio del petróleo, que ya venía al alza, producto de la recuperación de la economía global, y el hecho de que la OPEP, que es esta organización de los principales productores de petróleo del mundo, había venido regulando la oferta desde el año pasado. Entonces, es probable que vayamos a ver un impacto ahí. Probablemente veamos un impacto, podría haberse un impacto positivo en el precio del oro, que es un activo refugio, ¿no? Que se favorece con aumento de riesgo geopolítico. Pero no deberíamos ver un impacto mucho más allá, ¿no? En los mercados grandes de renta variable y de renta fija, probablemente el impacto vaya a ser más acotado. Si es que nos guiamos por lo que usualmente ha sucedido en la historia en cuanto al impacto de estos eventos en los mercados grandes de activos financieros. Perfecto. Muchas gracias, Rocío. Tengo una pregunta para ti. Me dice el cliente: realicé mi suscripción por TIVA. ¿Puedo solicitar suscripciones adicionales o rescates por vía inversiones? ¿O necesariamente tiene que ser por TIVA? Sí, correcto. En realidad el cliente puede realizar sus operaciones a través del BIA Inversiones, también no habría ningún problema, pero lo más recomendable es que para que pueda monitorear bien su portafolio de lo que ha invertido en TIVA inicialmente, pueda realizar el rescate por ahí. En realidad lo puede hacer por cualquiera de las dos plataformas, ¿no? Pero si quiere tener una visión completa de cómo fue su flujo, proceso en TIVA, lo ideal sería mantener esa misma aplicación. Perfecto. Y aquí una pregunta, no sé si Jorge y Rocío nos pueden contestar, es: la regulación para los fondos Visión, ¿tiene regulación peruana? Yo creería que sí, definitivamente, porque son fondos constituidos en Perú, pero en todo caso, ¿cuáles serían las regulaciones a las que están sujetos de estos fondos Visión? Sí, si me permite, Jorge, y me adelanto, en realidad todos los fondos en el Perú tienen una regulación a nivel Perú, ¿no? O sea, son fondos donde la supervisión que tenemos nosotros como entidad de administradores de fondos estamos regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores.
Y ahí quería de repente empalmar con un comentario que hacía Jorge hace un momento, ¿no? Si bien nuestros fondos son regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores, el tener estrategias internacionales, digamos, tenemos la libertad de poder invertir en los instrumentos que hayan sido aprobados en la política de inversión, en este caso cuando mencionábamos lo de los fondos globales, en general los fondos de gestión, los fondos de deuda, los fondos de acciones, son estrategias internacionales, cada una tiene una política de inversión definida, y ahí quería hacer la precisión de la diferencia que teníamos en la regulación frente a las AFPs. Las AFPs sí tienen una regulación puntual por sistema privado de pensiones, donde no pueden exceder más del 50% de inversión en el exterior. Nosotros no tenemos esa limitación, digamos, ¿no? Ok, perfecto. Jorge, hablaste mucho, nos comentaste de que las expectativas van por el lado del mundo de Europa más que de Estados Unidos, no porque Estados Unidos está mal, sino porque su crecimiento ha comenzado a ser, digamos, a números normales. En este sentido, la pregunta va por el lado de que para el Eurostock 500, ¿tenemos nosotros más o menos un pronóstico de para hasta dónde podría llegar? ¿Cuáles serían sus expectativas de crecimiento? ¿Tienes algún número por ahí que nos pueda ayudar? Como decía, la expectativa de crecimiento de utilidades para este año está en torno, para acciones europeas está en torno a 60%. Obviamente ese no es la expectativa que tenemos para el retorno de las acciones. Eh, de- a ver, mira, en verdad es complicado o poco prudente, digamos, hacer un estimado de retorno de relativamente corto plazo para el rendimiento de las acciones. Eh, pero dado el hecho de que en términos de múltiplos, este ratio de precio-utilidad del que les hablaba al principio, las acciones de Europa no se ven caras, sobre todo cuando las vemos contra Estados Unidos. Y el hecho de que vamos a tener una recuperación de utilidades de 60% que es extraordinariamente alta, eh, además de que viene una etapa de recuperación económica relativamente temprana, es una bolsa que debería rendir de manera significativamente positiva hacia cierre de año, ¿no? A ver, punta a punta, a ver, actualmente, tomando en cuenta el efecto de la ligera depreciación del euro que se ha visto en los últimos meses, la renta variable europea en el año ha rendido aproximadamente 15, a ver, dependiendo del índice, ¿no? 16 o 17%. Eh, Probablemente podría tener un espacio adicional a ver, siendo, digamos, yo sé que de repente es un rango un poquito grande, pero podría tener un espacio como para subir todavía un 5 o 7% más, eh, tranquilamente, ¿no? Que es un poco más de lo que se espera para la bolsa de Estados Unidos, en donde la recuperación se ve bastante más estirada de lo que se ve en Europa, ¿no? Pero eso llevaría a la bolsa de Europa en el año a un rendimiento de entre 20 y 25%, punta a punta, pero como digo, es poco prudente ver los retornos esperados de las bolsas o de las acciones en un periodo de corto plazo. Aunque parezca contraintuitivo o extraño, es más fácil hacer una predicción de largo plazo. Por largo plazo me refiero a 4 o 5 años de lo que vaya a suceder con los activos en general, no solamente con las bolsas, que lo que vaya a suceder en un periodo muy corto. Entonces, ya haciendo esa salvedad, sí, podríamos esperar que la bolsa europea todavía tenga un poco más de espacio en línea con lo que les dije. Sí, ahora, para el cliente que quiere invertir directamente en Europa, y sobre todo en acciones europeas, tenemos el fondo específico Acciones Europa, que lo pueden comprar en la plataforma para cualquier tipo de cliente sin ningún problema. Y eso es netamente el cliente que quiere asumir acciones puras en Europa, ¿no es cierto?
Ahora, el hecho de que nuestra posición esté, digamos, mucho más optimista en Europa, no quiere decir tampoco que nuestro portafolio se va a reorientar totalmente a Europa. Simplemente tenemos ciertas participaciones digamos, por regiones. Más o menos, en ese sentido, Jorge, si tienes en mente cuánto tenemos para Europa, cuánto para Estados Unidos en renta variable normalmente y cuáles son nuestros rangos, cómo estamos manejando. ¿Nos podrías ayudar con ese dato? A ver, en los portafolios de largo plazo, que son las referencias, Estados Unidos pesa aproximadamente 55%. Es de lejos la bolsa más relevante en el mundo. O sea, si es que vemos la capitalización bursátil de todas las acciones en el mundo y las sumamos, la bolsa de Estados Unidos pesa eso aproximadamente, 55%. La bolsa europea pesa bastante menos, ¿no? El peso de la bolsa europea está en torno al 15% aproximadamente. Y en base a esos pesos de largo plazo es que nosotros movemos nuestro posicionamiento. Obviamente, al tomar como referencia estos pesos fijos de largo plazo, no nos desviamos demasiado porque el mandato que tenemos es invertir en un portafolio diversificado de acciones globales y que por lo tanto tiene que reflejar en alguna medida lo que sucede en promedio con las acciones globales. Entonces, usando como referencia ese 55 y 15, nosotros nos vamos desviando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo vamos viendo las expectativas para cada mercado. Y como bien has dicho también, el tema de acciones es un mundo de largo plazo, pues, ¿no? Es un mundo en el cual no podemos estar nosotros haciéndole timing constantemente. El fondo las inversiones de acciones puras es para invertir de largo plazo, a largo alcance, a buscar una rentabilidad en el tiempo, ¿no? Rocío, una consulta para ti es, los clientes me dicen, yo invierto ahorita en los fondos Visión o los fondos globales, ¿qué pasa si me desanimo en el camino? ¿Tengo una penalidad por salir anticipadamente o cuánto es el tiempo mínimo que debo estar invertido? A ver, el plazo mínimo de permanencia en estos fondos es de un día, ¿no? Entonces, realmente invertir en los fondos Visión, donde nosotros básicamente lo que recomendamos es este plazo recomendado, que puede ser 3, 4, 5 años, dependiendo del fondo Visión en el que esté. Lo que sí pedimos es que tengan un solo día de plazo mínimo de permanencia. Entonces, si, lo que quiere decir que si bien la recomendación es tener un periodo largo, sí se le pide que como mínimo esté en un día. Si el cliente decide invertir y rescatar el dinero el mismo día prácticamente, se le cobra una comisión de penalidad anticipada. Si logran superar este día, ¿no? No hay ninguna comisión de rescate anticipado. Pueden hacer rescates parciales a futuro o rescates totales en cualquier momento. Perfecto. Hay una pregunta que va relacionada con los fondos medianos y cortos plazos que no son lo que hemos tocado hoy día, pero nos pregunta la participación con respecto a Perú. Sí tenemos en esos fondos participación en Perú, pero también está combinada con parte en el extranjero. Esa es una gran ventaja tanto en el corto como en el mediano plazo, que ya tenemos esa libertad de poder tener participaciones en el extranjero, lo que de alguna forma lo que pueda suceder en Perú el impacto es mucho menor que si fuera puro Perú en esos fondos de corto y mediano plazo. Y Sí, una vez más, correcto. Ahí, Rocío, perdón, dale. Carlos. Para complementar, ¿no? Nosotros sabíamos que, bueno, este año era un año electoral y ante un escenario electoral siempre hay volatilidad en el país, ¿no? Y a raíz de eso es que desde a finales del año pasado comenzamos a cambiar la política de inversión de estos fondos que mencionas, los cortos y los medianos, y en realidad también los fondos liquidez, que son los más conservadores, para salir o reducir nuestra presencia, nuestra exposición a Perú y más bien salir hacia mercados más probablemente latinoamericanos, ¿no? Comenzamos a tener un posicionamiento mayor en otros países, ya reducir nuestra posición no solamente en Perú, sino también en tipos de papeles que sabíamos que podían tener más volatilidad, más riesgo, ¿no? Reducimos nuestra posición de soberanos locales, y en bonos corporativos salimos de aquellos papeles que pensábamos podían tener mayor exposición a riesgo y más bien nos quedamos con bonos corporativos de algunos emisores peruanos de sectores más estratégicos, tipo algunas financieras, algunos bancos, mejor dicho, sector financiero,
que lo que buscábamos básicamente era mantener la calidad crediticia de estos fondos, ¿no? De estos bonos. Perfecto. Muchas gracias, Rocío. Una pregunta adicional es el tema impositivo y la forma de abono de nuestros rescates. Definitivamente tiene que ser un abonado a una cuenta dineraria, en lo mejor de los casos, pero si el cliente lo prefiere, puede pedir una opción con pago en efectivo que lo puede cobrar posteriormente en una ventanilla del banco. Y el tema impositivo, pese a que nuestros fondos de inversiones están netamente en estos casos, los Visión tienen mucha inversión, casi toda, por no decir toda, en el extranjero, se mantiene bajo el régimen tributario del 5% por ser fondos constituidos en Perú. Bueno, son 10:30 de la mañana, no quisiéramos robarle más tiempo a nuestros clientes. Agradecerles desde ya a todos los asistentes y participantes en esta mañana del día de hoy en este webinar. Una vez más, les pediríamos, por favor, resolver la encuesta. Nos va a ayudar mucho para mejorar y traerles también nuevas alternativas de inversión, de acuerdo a lo que ustedes nos pidan. Y reiterarle a nombre de todo el equipo de Credicorp Capital, de Credicorp Capital Fondos Mutuos, nuestro agradecimiento y abrirnos las puertas para poder entrar con estas novedades. Gracias, Rocío, por tu participación. Gracias, Jorge, y a todo el equipo que está en el back ayudándonos con todo este evento. Muchísimas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Si hubiera una pregunta que se haya quedado en el camino, por favor, nos la hacen llegar a través de su asesor financiero o su asesor de inversiones y que gustosamente se las haremos llegar la respuesta. Gracias a todos una vez más y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, agradecerle a nuestros clientes por haber participado el día de hoy. Esperemos que haya sido este webinar de su agrado y que les haya servido para sacar información útil. Y agradecerte a ti, Jorge, Carlos, por su participación y por las presentaciones que Jorge ha podido exponer, y Carlos por tu ayuda como siempre. Y a todo el equipo, obviamente, que está detrás de todo esto. Gracias. Un gusto. Gracias a todos. Cuídense.